deseándoles que hayan tenido un excelente fin de semana. Muy bien, chicos, pues el día de hoy vamos a trabajar con lo que es la actividad número 12, que realmente es una continuación de lo que vimos, de lo que se vio en lo que es la actividad número 11. Entonces, realmente normalmente es un solo trabajo, nomás ahora lo partí en dos. Así que, pues, es muy parecido, ¿no? Digo, es lo mismo realmente. Profe, disculpe, pero Dígame. la actividad que acabamos de ver fue la 9. A ver. Ando perdido con los números. Perdón, sí, disculpen. Sí, exacto. La 9 la que acabamos de ver y vamos a entrar a las 10. Tienen razón, disculpen, ahí me brinqué un número. Pero ya lo estoy viendo. Gracias, señorita. Sí, aquí dice actividad 10. Bien, entonces, en esta actividad 10, ¿qué es lo que con qué vamos a trabajar? Como les comento, es aplicar lo mismo, pero como les había comentado la semana pasada, en la sesión anterior, ya vamos a ir introduciendo un poco más de contexto, sobre todo, perdón, ¿a qué me refiero con contexto? Vamos a ir metiendo más información para lo que es la obtención de los datos necesarios para lo que son los cálculos de volumen de los diferentes reactores que estamos analizando. En esta actividad todavía la mayoría de la información se nos proporciona directamente. De hecho, aquí tenemos las tablas de velocidad de reacción, pero vamos a ejemplificar con este primer ejercicio. Perdón. En este primer ejercicio, bueno, déjenme me lo guardo para poderlo modificar. A ver, material de clase. Ay, lo había puesto. Ok, bueno, en este primer ejercicio, ¿qué nos están indicando? Nos están especificando que ahora vamos a analizar el funcionamiento de un sistema de una industria petroquímica, que es aquella, donde se transforman el petróleo o sus derivados, o más bien el petróleo, en sus derivados de petróleo, gasolinas, diésel, lubricantes en general, etc. Esto se lleva a cabo principalmente en algo que se conoce como una torre de destilación de petróleo, donde el petróleo crudo, o a partir más bien del petróleo crudo, se van extrayendo distintos componentes en función de lo que serían los pesos moleculares de estos subproductos. O de estos derivados. Es que no solamente se obtiene pues gasolina o diésel. Si por ahí me congelo o se empieza a trabar, por favor me lo comunican porque, bueno, sí. Probablemente sí se está trabando. Es que me marcó que mi internet está inestable. Sí, profe, sí se está trabando. Sí, me imagino. Bueno, vamos a esperar un ratito a que se estabilice. Sí está lenta mi velocidad de subida. Bueno, voy a apagar la cámara, muchachos. Voy a apagar la cámara por cuestión de mi conexión, ¿no? Que está un poco ahí lenta. Bien, entonces les comentaba, en estos sistemas de destilación de petróleo, pues se extrae una serie de derivados de petróleo, ¿no? No solamente gasolina, es a lo que quería hacer. Y este proceso es uno de los procesos más estudiados y también es uno de los procesos más complejos, debido a que se tiene que tomar en cuenta pues todo un grupo de variables, ¿no? No nomás, pues ahora sí que voy a ejemplificar, bueno, en este ejercicio ejemplificamos con un proceso basado en un sistema de destilación, pero obviamente
faltan muchos parámetros que tomar en cuenta, ¿no? O sea, se tiene que incluir todavía un gran grupo de datos o de parámetros para hacer un análisis de ese tipo. Pero es a lo que voy, pues vamos a empezar a ver más contexto, ya no solamente quedarnos en reacciones genéricas, sino ya empezar a ejemplificarlas. Creo que esta actividad, este es el único ejemplo ya aplicable. Los otros todavía son actividades o reacciones genéricas, perdón. Pero ya con el ejemplo que vamos a ver ahorita en el 1, nos va a dar pie a poder entrar y desarrollar sobre todo los cálculos de velocidad, de flujos molares y posteriormente de velocidad de reacción, para posteriormente meterlos en nuestras ecuaciones de cálculo de volumen. Entonces ahí así vamos, digamos, agregándole información a nuestros análisis, ¿no? Bueno, entonces en la pantalla les aparece que tenemos, vamos a tratar un tipo de petróleo. En México, pues ya ven que México es un país petrolero. Pemex, o bueno, no sé si también ya las empresas privadas, pero Pemex denomina a los tipos de petróleo que hay en México como pesado. Bueno, no nomás Pemex, a nivel mundial se clasifican como pesado, extrapesado o ligero. Y me falta una clasificación, son 4. Es extrapesado, pesado, me falta una y ligero. Ligero es el de mejor calidad. Bueno, me falta una de las clasificaciones. México tiene la peculiaridad de que gran cantidad del petróleo disponible en nuestro país es del tipo pesado, que en el caso de Pemex lo denomina petróleo tipo Maya. Sí, así lo denominaron, ¿no? Es como la marca de ese tipo de petróleo. Total, ¿a qué se refiere con que son petróleos pesados o ligeros? Pues se refiere a sus densidades. Como se podrán imaginar, o como podremos visualizar, un petróleo pesado o extra pesado son aquellos que tienen un valor de densidad característico, a diferente de lo que son los petróleos ligeros. Lo que es la ATSM se llama, American Standard, ¿cómo se llama la entidad? Bueno, hay una entidad internacional que se dedica a lo que es la clasificación de petróleos y sus derivados. Creo que se llama ASTM. Pero no estoy completamente seguro. Pero bueno, una entidad internacional. Y esta entidad internacional recomienda el uso para no utilizar densidad, bueno, el concepto de densidad, o incluso en hidráulica se utiliza mucho el concepto de gravedad específica. Pero en hidrocarburos, sobre todo en petróleo y sus derivados como las gasolinas, se utiliza una unidad de densidad, digamos, un tipo de densidad que es los grados SAPI. Si ustedes se van a la tabla de conversiones que estén usando o que utilizamos normalmente, y nos vamos a la fila de densidad, no vamos a encontrar, o no es común que en una tabla de conversiones tradicional venga el factor de conversión de densidad a grados API. ¿Okay? Porque es una aplicación altamente especializada y sobre todo altamente focalizada en la industria petroquímica. Entonces difícilmente, o al menos a mí nunca me ha tocado ver que se utilice esta unidad de densidad en otra rama, ¿no? O sea, para medir aguas o cualquier otro líquido, ¿no? Por eso, pues no es tan común. Pero bueno, entonces aquí tenemos grados API, es una forma de densidad, o sea, hay que entender, grado API es una forma de expresar densidad. Y este grado API, bueno, en este caso, este petróleo tipo Maya, que tiene 22 grados API, tiene una densidad aproximada, bueno, según la ficha técnica del petróleo mexicano, de 918, bueno, no punto, perdón, 918 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, realmente este es el valor que nos va a servir a nosotros, ¿sí? Que, repito, deriva de lo que es un grado API. Bueno, es una conversión a lo que de un grado, bueno, de esa cantidad de grados API. También tiene lo que es un contenido de azufre, que realmente ahorita no nos afecta a nosotros, pero, por ejemplo, en contaminación atmosférica, ese contenido de azufre va a impactar directamente la emisión de óxidos de azufre hacia la atmósfera, que es uno de los contaminantes que se monitorea. Entonces, realmente, en análisis de esto mismo, pero desde otro enfoque, el enfoque de contaminación atmosférica, pues lo que es el azufre sí nos impacta directamente. Bueno, total, ¿qué tenemos en este caso? Vamos a analizar una reacción de tipo que tenemos un petróleo crudo, y este petróleo crudo, o petróleo extraído,
recién extraído, por decirlo así, se va a transformar en nuestro reactor en gasolina magna. Para eso tenemos una tabla de velocidades de reacción con las que hemos trabajado anteriormente, donde en este caso podemos ver que las eficiencias no son muy altas, de hecho son eficiencias pobres. Podemos ver que el grado o la eficiencia o la X, la conversión que tenemos aquí, pues la más alta es del 16%. Entonces sí tenemos en este caso la eficiencia de conversión de petróleo, en este caso en gasolina, porque en esta eficiencia, lo que recuerdo del estudio donde saqué la información, pues obviamente, bueno, recordando que el petróleo se transforma en varias cosas. Entonces en este caso solamente nos estamos haciendo el análisis o enfocándolo a la conversión de gasolina, o sea, de petróleo a gasolina, ¿no? No se está tomando, si se agregan las conversiones a asfalto o a otros componentes, pues esa eficiencia se incrementaría, ¿no? Pero en este caso solamente es a gasolina. Y tenemos, bueno, las conversiones del 10 al 16% y nos tenemos una velocidad de reacción que en este caso está expresado en unidades de sobre metros cúbicos. Creo que es un error. Bueno, lo tenemos sobre metros cúbicos. Esta es la unidad que tenemos aquí. ¿Y cuánto es lo que necesitamos tratar? ¿O qué cantidad vamos a meter en nuestro proceso, en nuestro reactor? Porque a fin de cuentas lo que nos piden simplemente es lo que ya habíamos calculado en otros ejercicios, que es cálculo de volumen de CCTR. Es decir, vamos a utilizar fórmula de CCTR, de volumen, CCTR. Como tenemos una conversión máxima del 16%, pues nuestra X va a ser 0.16. Luego vamos a utilizar, o nos piden que hagamos el cálculo para un reactor del tipo PFR, entonces vamos a utilizar fórmula para PFR. Ahora, en este caso, recuerden que tenemos dos opciones. 5 puntos, bueno, el método numérico de 5 puntos y el método numérico, bueno, creo que viene como técnica numérica, bueno, técnica numérica de 5 puntos y técnica numérica de evaluación de 3 puntos de la ecuación del volumen para un reactor PFR. Tenemos que visualizar cuál se ajusta dependiendo de los datos que tengamos. Si queremos utilizar los 5 puntos, necesitamos 5 puntos donde el 0 sea el punto 10 y la final sea punto 16. Pero además necesitamos 3 puntos intermedios y que haya la misma diferencia o el mismo salto entre cada uno de nuestros valores de conversión. Cuando si tomamos el 10, de 1 en 1 será 1, 2, 3, 4, 5. No llegamos. Si tomamos de 2 en 2, punto 10, punto 12, punto 14, punto 16. No nos alcanzan nuestros datos. Entonces, solamente nos va a quedar la opción de tomar la ecuación de 3 puntos, porque podemos acomodar 3 puntos, no tomé esto, donde tengamos el mismo salto, la misma diferencia entre cada uno de estos puntos. Entonces, aquí no nos va a quedar otra opción más que utilizar técnica de 3 puntos. Repito, ¿por qué? Porque siempre que podamos, le vamos a dar preferencia a la de 5 puntos, porque entre más puntos tomemos para nuestra evaluación de esa ecuación, pues es más exacto, es mejor. Pero si no podemos, por los datos que tenemos, no se ajusta a la ecuación de 5 puntos, pues nos bajamos a la de 3, no pasa nada, ¿no? Entonces, un PFR, utilizar técnica de 3 puntos. Bueno, entonces si nos acordaremos, para utilizar estas ecuaciones para el cálculo de volumen, necesitamos la conversión, que en ambos casos, tanto para CCTR como PFR, pues ya tenemos las conversiones, perdón. Ocupamos las velocidades de reacción, que también la tenemos aquí en la segunda fila. Y ocupamos el flujo molar, que en este caso, algo de lo que les comentaba en la sesión pasada, que es un valor que vamos a tener que empezar a ir calculando. En este caso, el flujo molar entrante del petróleo tipo Maya, no lo conocemos, Magua, perdón, Maya.
no lo conocemos. Pero tenemos los medios para encontrarlo, porque nosotros conocemos o se nos está indicando que ocupamos convertir o tratar o obtener, bueno, más bien necesitamos a nuestro reactor alimentarlo con un flujo de 1000 barriles, o sea, tenemos un gasto de 1000 barriles de petróleo. El barril también es una unidad empleada en petróleo, que no se utiliza mucho en otros usos, no se le da mucho otro uso, pero en petróleo es muy común utilizar la unidad barril. Si han escuchado en la tele o si ven las noticias, Pemex reporta todos los días cuántos barriles de petróleo extrajo, cuántos barriles de petróleo exportó, etcétera, ¿no? Bueno, entonces el gasto, o recuerden que es lo mismo que el flujo volumétrico. Tenemos ¿qué unidad? 1000 barriles por hora. Obviamente, esta unidad de barril no viene en nuestra unidad aquí de velocidad de reacción. Entonces, nos tenemos que convertir este valor o estas unidades en unidades compatibles con nuestra velocidad de reacción para que se pueda eliminar. Entonces, esto hay que convertir a mol entre mol entre metro cúbico por segundo. Y tenemos barril por hora. Así que hay que convertir primero de barril. Ahí tenemos el factor de conversión de que un barril son 42 galones. Entonces primero convertimos de barril a galón, luego de galón a metros cúbicos, que eso sería un gasto. Bueno, es el gasto más bien. Y luego de metros cúbicos por segundo, hay que convertirlo a unidad de masa, y luego de unidad de masa con el peso molecular que tenemos, que ojo, es un peso molecular aproximado, lo convertiremos a moles, y a moles sobre tiempo, pues ya tendríamos el flujo molar. Así que vamos a ello. Gasto 1000 barriles por hora, cada barril tiene 42 galones, así que pues multiplicamos y nos va a dar 42,000 galones por hora. Hay que convertir a metro cúbico sobre segundo. Entonces gasto un galón, a ver, déjame si me acuerdo, según yo sí, un galón es igual a 3.785 litros. A metro cúbico no me acuerdo el factor de conversión, la verdad. Entonces, pues lo convertimos, 42,000 galones a litros, 42,000 por 3.785, una bola de litros tenemos, 158, 970 litros por hora. Lo convertimos a metro cúbico, que es un metro cúbico son 1000 litros. Un metro cúbico. Y una vez vas a convertir el tiempo también, ¿eh? Es igual a 1000 litros. Y pues una hora, ¿cuántos segundos son? Una hora son 60 minutos, y 60 minutos 60 segundos, entonces son 3600 segundos. Así que, pues convertimos 158,970 en metros cúbicos, 158.97 metros cúbicos por hora entre 3600. Nos va a dar, un gasto de 0.04415 metros cúbicos por segundo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Bien, entonces, de aquí hay que convertirlo a flujo másico. Acuérdense que el flujo másico es la M bolita. Bueno, yo la conozco como M bolita, no, pero es flujo másico. Entonces, como no sé cómo poner ese símbolo, le voy a poner másico. Y si mal no recuerdo, es el gasto por la densidad.
Símbolo densidad. Por lo tanto, el gasto ya lo tenemos. Aquí está. Acabamos de calcular. Y la densidad, ¿dónde la vamos a sacar? Recuerden, de acá nos las proporcionó a partir del, se nos proporciona, perdón, a partir de los grados API. Pues tenemos un flujo másico de 40.53.735. Se elimina metro cúbico con metro cúbico y nos queda kilogramo sobre segundo. Bueno, 40 litros, un poco más. Así lo llevas todo así. Bueno, no me acuerdo. Y este no nos sirve porque recuerden que ocupamos flujo molar. Entonces tenemos que convertir a flujo molar. ¿Y qué es el flujo molar? Recordando, lo abreviamos así. En este caso es flujo molar del petróleo. Que recuerden que no, siempre lo identificamos con una A para no estar poniendo flujo molar del petróleo. Pero en este caso lo pongo simplemente para que nos quede claro de qué es a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, aquí lo abreviamos así, para no estar poniendo pues constantemente toda la palabra, ¿no? Donde aquí pues establecemos que por A se entiende que es el petróleo. Y para esto, para sacar el flujo molar, tenemos el flujo másico, que es masa sobre tiempo, aquí está, y hay que convertirlo a mol sobre tiempo. Entonces, recordando la ecuación de N es igual a masa entre peso molecular, si ya tenemos flujo másico, o sea, si tenemos, bueno, voy a poner, bueno, aquí está ya. Si tenemos kilogramos sobre segundo, tenemos que eliminar la masa, la unidad de masa, perdón. Entonces, si multiplicamos por el peso molecular, no vamos a eliminar masa, porque nos daría 2 kilogramos sobre mol. Y nos quedaría kilogramo cuadrado, entonces no lo eliminamos. Pero si dividimos, ¿qué va a pasar con las unidades? Se va a eliminar el kilogramo con el kilogramo y por la tortilla el mol nos queda arriba. Y aquí tendríamos entonces nuestro flujo molar entrante. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Una duda de dónde salió un dato? ¿Qué hicimos en algún cálculo? No, profe, todo bien. Solamente, pues al final de cuentas, simplemente cambiamos de unidades, ¿no? De la unidad que teníamos a la unidad que necesitamos. Y repito, ¿por qué necesitamos cambiarlo? Porque en las fórmulas que vamos a aplicar, que son las de volumen, para encontrar volumen de ambos reactores, tipo inciso A, CSTR, inciso B, PFR, pues ocupamos ese dato, ¿no? En valores, bueno, unidades de flujo molar. Si no, pues no podemos meter ni el volumétrico ni el másico. Bien, entonces, de ahí que nos queda, pues vamos a aplicar ecuación para encontrar volumen CSTR. Vamos a aplicar ecuación, en este caso, de 3 puntos para encontrar volumen de PFR. Y en el inciso C nos piden que hagamos el análisis. ¿Qué conviene mejor? O sea, un CSTR de un PFR, entonces por lo tanto haríamos al 16%. Entonces aquí en este inciso C nos piden que hagamos la evaluación de 2 reactores en serie. Un segundito.
Perdón, perdón, no lo muteé. Intenté mutearlo, pero no le piqué al botón. Bueno, una disculpa. En este inciso C, vamos a poner dos reactores en serie. Recuerden que uno en serie es cuando en uno tenemos uno y la salida de este entra al otro. Y solamente tenemos que determinar qué es mejor. Es decir, vamos a evaluar las dos opciones. Un CCTR, vamos a poner aquí, primera opción. CCTR, de 0 a 0.13, seguido de un PFR que va a ir de 0.13 a 0.16. O al revés, segunda opción, un PFR que va a ir, bueno, no es 0, perdón, es 0.1. 0.1 a 0.13 seguido de un CCTR, perdón, al revés, que va a ir de 0.13 a 0.16. Aunque el CCTR, perdón, recuerden que solamente nos utilizamos el valor final, ¿no?, de conversión. Porque en la ecuación solamente va un valor de X. En el PFR si ocupamos más puntos, ¿no? Y entonces, ¿qué nos queda? Pues hay que aplicar las ecuaciones que ya vimos en la actividad pasada para encontrar los volúmenes de estos dos reactores. En el ejercicio número 2, pues es algo muy parecido, solamente que aquí ya también viene la información directa, e igual solamente es calcular los volúmenes necesarios. Bien, chicos, pues con esto vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Usted les va a quedar para que trabajen con este ejercicio. Ya lo tenemos empezado, hay que terminarlo y hay que hacer los otros dos, que es pues muy parecido. Y con eso nos veríamos el miércoles. Ya el miércoles vamos... Uy, no sé qué le piqué. Ya cambiaremos hacia... así como este primer ejercicio, pero si mal no recuerdo, ya vamos a empezar a calcular a partir de la estequiometría. Creo recordar.